Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar la clase. Voy a compartir pantalla y bueno, continuamos con lo que estuvimos haciendo ayer, ¿no? ¿No? Ahora nos vamos a enfocar a lo que son la parte de circuitos. Ya habíamos hablado de lo que es la ley de Ohm, ¿no? Entonces vamos a ver y hacer algunos ejemplos con respecto a la ley de Ohm, ¿no? Entonces, la ley de Ohm establece relaciones fundamentales con la relación de voltaje que es igual a la cociente por resistencia. Conociendo dos variables, siempre podemos calcular la tercera, ¿no? Entonces, es una característica de la fórmula. Entonces, tenemos como ejemplo 1 o como ejercicio 1, tenemos cociente, un dato que nos da un voltaje de 10, una resistencia de 5 y nuestra incógnita va a ser la cociente, ¿no? Tenemos la fórmula, reemplazamos o despejamos lo que es la cociente y tenemos voltaje sobre la resistencia. Tenemos un voltaje de 10, lo dividimos entre 5 y tengo una cociente de 2 amperios, ¿no? Entonces, eso como un ejercicio, como un ejemplo, ¿no? Y el ejercicio 2 ya es como anteriormente habíamos visto, ¿no? Tenemos la resistencia, que va a ser igual al voltaje por la cociente. Eh, Voltaje nos da un valor de 60, una cociente de 3 amperios, ¿no? Donde vamos a reemplazar según la aplicación de la ley de Ohm, ¿no? Resistencia va a ser igual a 60 voltios sobre 3 amperios, ¿no? La resistencia va a ser 20 ohmios. Y de la misma manera vamos a estar con la parte de voltaje, ¿no? Entonces, los datos a considerar van a ser un amperio de cociente, una resistencia de 100 ohmios, ¿no? Donde vamos a reemplazar a la fórmula, vamos a tener 1 por 100 y el resultado va a ser 100 voltios, ¿no? Entonces, estamos aplicando algunos ejercicios con respecto a la ley de Ohm. Y de la misma manera nosotros vamos a aplicar a circuitos más grandes, ¿no? Seguramente vamos a aplicar a las plantas donde nosotros trabajamos o a, a las mismas parte de distribución, parte de los circuitos, ¿no? O de los transformadores, donde nosotros energizamos a los usuarios, seguramente lo vamos a representar en ese sentido, un circuito eléctrico. Tenemos conectado en serie un camino único, donde podemos ver varias resistencias, ¿no? El concepto clave de circuitos en serie es la cociente es idéntica en todos los componentes, ¿no? La resistencia total es la suma directa de todas las resistencias, ¿no? Entonces, la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia N, ¿no? Entonces, eso con respecto a las resistencias en serie, ¿no? O al circuito en serie, sí. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una resistencia de 10, como representación resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 y una resistencia 5, ¿no? Una fuente de 90 voltios. 90 voltios. Tenemos 90 voltios.
la fuente y una resistencia total que va a ser la equivalente, la sumatoria de todas las resistencias. Tengo la resistencia R1, tengo la resistencia R2, tengo la resistencia R3, la resistencia R4 y la resistencia R5, ¿no? Sumando las resistencias voy a tener 45 ohmios, la cual se va a reemplazar a la fórmula de la ley de Ohm, ¿no? Voltaje a la cociente por resistencia, ¿no? En este sentido, lo que no tengo como digo, no tengo es la cociente. Entonces hago el despeje y voy a tener una fórmula de cociente igual al voltaje por la resistencia total, ¿no? Entonces estamos reemplazando el valor de el 90 como una fuente de tensión y la resistencia total 45 y tenemos el valor de 2 amperios, ¿no? En ese sentido podemos hacer varias representaciones. Aquí tenemos las resistencias, podemos ver la característica del circuito, ¿no? Y tenemos como otro ejemplo, tenemos una fuente de 12 voltios, ¿no? Otra fuente de 5 voltios, una resistencia de 1 kilo ohmio, ¿no? Y lo que voy a hallar aquí va a ser la cociente, ¿no? De la misma manera tengo un voltaje total de 17, ¿no? Haciendo la sumatoria. Entonces, en ese sentido, voy a sumar 12 voltios más 5, me va a botar 17 voltios, ¿no? Entonces, implementando lo que es la fórmula de la ley de Ohm, y en ese sentido vamos a hacer, vamos a despejar de la misma manera la cociente que va a ser igual al voltaje por la resistencia, ¿no? Entonces, tengo un kilo ohmio que va a representar a 1000 ohmios y el voltaje de 17 voltios, ¿no? Un total equivalente a, digo, un resultado de 17 amperios. Entonces podemos ver de la misma manera que nosotros estamos realizando esta sumatoria para la resistencia equivalente o la resistencia total que está en serie, vamos a tener este resultado, ¿no? Y para las fuentes en serie vamos a tener de la misma manera, ¿no? Un voltaje total, las cuales vamos a sumar, ¿no? Y con ese valor vamos a encontrar la corriente que va a circular en el circuito, ¿no? Entonces son ejemplos muy sencillos, las cuales siempre a veces es conveniente partir de lo más básico para ya identificar algunas características que lo vemos a diario, ¿no? Podemos verlo en líneas, en líneas de distribución, el circuito o el transformador, ¿no? El transformador normalmente está dividido por zona, por un ramal, son dos ramales que salen, ¿no? Y las cuales distribuyen a los usuarios. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer los cálculos correspondientes para determinar la capacidad del transformador, ¿no? En este caso, la fuente de tensión, ¿no? Entonces, eh, podemos asimilar o asemejar esa característica. Tenemos caminos múltiples, son circuitos en paralelo, ¿no? Tenemos un voltaje voltaje igual a voltaje 1 igual al voltaje total, la cociente dividida, que va a ser una cociente total igual a la cociente 1 más cociente 2, ¿no? Entonces, está representando por este circuito, tenemos una resistencia en serie, ¿no? Y tenemos una fuente
un voltaje que va a circular en las resistencias, ¿no? Y una corriente que también va a circular en las resistencias. Aquí podemos ver y apreciar lo que es la resistencia equivalente, que va a ser igual a las, digo que va a ser ejemplificada en la resistencia 1, la resistencia 2, con los valores de 10 y de 20, ¿no? En paralelo. Tenemos una resistencia equivalente que va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente, que van a ser representadas entre 1 sobre 10 como equivalente de la resistencia 1 más el equivalente de la resistencia 2, que va a ser igual, ¿no? Como vamos a sacar como múltiplo 20 y vamos a multiplicar ¿no? Vamos a obtener esa característica de 3 sobre 20, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a 3 sobre 20, ¿no? Entonces, haciendo la operación, vamos a tener un valor de 6.67 ohmios, que va a ser la resistencia equivalente. Esto con respecto a las resistencias en paralelo, ¿no? Tenemos otro ejercicio, que es la corriente total. Vamos a tener una corriente total con las características del voltaje, resistencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer, bueno, el ejercicio que va a ser igual a la corriente. La corriente 1 va a ser equivalente al voltaje por la resistencia, y del mismo sentido va a ser 12 voltios por la corriente I2. No digo 12 voltios por la corriente I2. Igual a 120 por sobre 30 igual a 4 amperios, ¿no? Entonces vamos a tener un resultado de una corriente total de 12 más 4 amperios igual a 16 amperios, ¿no? Una corriente total de 16 amperios. Entonces, la resistencia total que hace característica del circuito, lo estamos representando, ¿no? En ese sentido estamos haciendo el ejercicio y posteriormente vamos a hacer el mismo ejemplo en algún software, ¿no? Que anteriormente hemos visto. La combinación perfecta del circuito mixto es la estrategia de reducir circuitos paso a paso, identificar grupos en serie y en paralelo, calcular sus equivalentes y simplificar hasta obtener un único valor de la resistencia. Resolver en series, sumar resistencias en cada sección serie, resolver en paralelos, calcular las resistencias equivalentes en paralelo. Bueno, vamos a identificar los grupos, localizada, sección en serie en paralelo, calcular las corrientes, usar la resistencia equivalente y el voltaje para la corriente total, ¿no? Entonces tenemos un circuito mixto, un diagrama de referencia. Podemos ver este circuito que tiene varios componentes y que no son directamente resistencia, ¿no? Tengo fuentes de tensión, tengo resistencias, puede ser un dispositivo electrónico, un transistor, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un circuito mixto, un diagrama de referencia. Las flechas indican el sentido convencional de la corriente.
Los valores de voltaje se etiquetan en cada nodo para facilitar el análisis paso a paso del circuito mixto, ¿no? Entonces, esa es la característica del circuito mixto, ¿no? Más allá de la resistencia, los capacitores, ¿no? Comportamiento de la corriente continua, o digo del voltaje, del comportamiento en DC, ¿no? En estado estacionario, un capacitor bloquea la corriente continua, acumula la carga eléctrica, proporciona el voltaje aplicado, ¿no? Tenemos la carga y que va a ser igual a la capacidad por el voltaje, ¿no? Tenemos un ejemplo, tenemos una capacitancia de 1 microfaradio, otro de 2 microfaradios, otro de 3 microfaradios, ¿no? Un voltaje de 6 voltios y otro voltaje de 8 voltios, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la carga, vamos a hacer la relación de la capacitancia 1 por el voltaje, ¿no? En este caso va a ser 1 microfaradio por 6 voltios, ¿no? Entonces, vamos a tener este resultado, ¿no? En el mismo sentido, vamos a reemplazar para la carga 2, ¿no? Y para la carga 3. Entonces, aquí tenemos un voltaje de 8 y aquí ya tenemos una relación de lo que es los voltajes, ¿no? Vamos a tener dos voltajes de 6 y de 8, vamos a sumarlos y vamos a multiplicar por 3 y vamos a tener el resultado, ¿no? Entonces, son esos ejemplos que estamos viendo, ¿no? Y aquí tenemos la potencia y la energía del circuito. La potencia eléctrica mide en energía disipada o entrega por unidad de tiempo. Existen 3 fórmulas equivalentes según las variables conocidas. Tengo la potencia, ¿no? En esta característica, ¿no? Potencia igual va a ser a lo que hemos visto anteriormente, el triángulo de potencias. Aquí tengo P, que va a ser igual a voltaje por la corriente, ¿no? Perdón. Voltaje por la corriente, entonces. Esa es la fórmula de la potencia. Tengo voltaje por corriente, una fórmula general para cualquier elemento del circuito. También puede ser representado que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, hacemos el reemplazo y encontramos esta potencia, ¿no? Que va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿No? Entonces, reemplazando, vamos a tener I al cuadrado por la resistencia, ¿no? Entonces, está reemplazando. Y tenemos esta fórmula, ¿no? Potencia que va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Y en el mismo sentido, aquí nos hace la ejemplificación de lo que nos dice, ¿no? Cuando se conoce la corriente y la resistencia, ¿no? Entonces vamos a tener un ejemplo donde vamos a tener una potencia, una corriente de 5 por una resistencia de 10, ¿no? Y vamos a tener una potencia de 250 vatios. ¿No? Aquí vamos a tener
cuando se conoce el voltaje y la resistencia ideal para el circuito en paralelo, ¿no? Entonces, nos está haciendo la descripción para el circuito en paralelo, ¿no? Entonces vamos a tener esta fórmula que va a ser potencia igual al voltaje al cuadrado por la resistencia, ¿no? Entonces, a veces nosotros cuando hacemos lo que es la memoria de cálculo, normalmente implementamos este tipo de fórmulas, ¿no? Para encontrar la capacidad de la potencia que nosotros vamos a utilizar en, en un hospital, puede ser en las oficinas. ¿No? Entonces ahí es donde hacemos este tipo de cálculos, ¿no? Encontrando la potencia total con la que se va a trabajar, ¿no? Normalmente nosotros hacemos una memoria de cálculos con respectivo cálculo para el dimensionamiento del cable. Si pretendemos utilizar de acuerdo a la característica de potencia, un medidor trifásico, un medidor monofásico, ¿no? Entonces, según esas características, los representamos en una memoria de cálculo. Tenemos potencias electrodomésticos comunes, tenemos la lectura, bueno, la gráfica, ¿no? Normalmente nosotros los representamos mediante un dashboard, los valores que nosotros tenemos, ¿no? Y es más fácil también de trabajar en Z, ¿no? Bueno, tenemos aquí lectura del gráfico, ¿no? Donde nos hace la representación de la potencia consumida, ¿no? Varía enormemente entre dispositivos aplicados, ¿no? Podemos calcular el consumo de cada aparato y estimar el costo energético mensual. Entonces tenemos la energía en kilovatios hora, una potencia en kilovatios por tiempo, ¿no? Entonces, la energía que consumimos mensualmente, entonces va a estar representada por kilovatios hora, ¿no? Entonces, esa es la energía que nosotros vamos a consumir mensualmente. Y va a estar representada en ese sentido, ¿no? Y incluso lo que normalmente nos hacen la factura, ¿no? De pre-cobro, ¿no? Una factura que nos emite la empresa concesionada en la parte de distribución. Bueno, entonces nosotros también podemos representar en la industria, en la planta, de cuánto estamos consumiendo. Hacer los dashboards mensuales y según esos datos reportados, unir en un solo dato este valor de energía que se está consumiendo, ¿no? Entonces vamos a tener representado como el mes de enero, febrero, marzo, abril, y según esas características nosotros vamos a encontrar lo que es la gráfica, ¿no? La gráfica de la demanda que nosotros vamos a reportar para solicitar lo que es el consumo anual, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un año eléctrico que es desde el 1 de octubre hasta el 30 de no, 1 de noviembre hasta el 30 de octubre, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros podemos eh, verificar o recalcar el consumo de energía eléctrica, ¿no? Y seguramente con la característica que se tiene por producción, eh, podemos ajustarnos, ¿no? Lo que es el consumo de la energía anual. Entonces, esas características nosotros vamos a tener representado en la gráfica. Normalmente nosotros nos podemos hacer un dashboard y tener esos datos verídicos para hacer esos cálculos correspondientes al
al año, ¿no? Entonces, de acuerdo a la producción, de acuerdo a la materia prima que se tiene, nosotros podemos solicitar la demanda de energía eléctrica, ¿no? Eh, entonces, vamos a seguir con lo que son los circuitos. Circuitos eléctricos es el corazón de la tecnología moderna, ¿no? Descubre los principios fundamentales que impulsan el mundo tecnológico que nos rodea, ¿no? Siempre vamos a estar inmersos a, a, al corazón de la tecnología, ¿no? Entonces, esas características nosotros, sí, con esas características nosotros trabajamos, ¿no? ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una ruta cerrada de conductividad que permite el flujo continuo de electrones de un punto a otro. El flujo de electrones, el movimiento ordenado de electrones contribuye a la corriente eléctrica, base eléctrica, comprender los circuitos en primer paso para dominar los principios eléctricos, ¿no? Los componentes esenciales, bueno, vamos a hacer la descripción. Tenemos la carga, ¿no? Bueno, cuando hablamos de lo que es los componentes esenciales, vamos a hacer una descripción, ¿no? Como dice, como la sangre y las arterias del cuerpo humano, cada parte del circuito cumple un rol vital insustituible, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es eh, es el componente que hace su trabajo, ¿no? Entonces, en la parte de carga, el trabajo que realiza la electricidad, bombillas, motores y dispositivos que consumen energía, ¿no? Entonces, esa es la carga. Tenemos los conductores, cables de cobre que transportan la corriente con mínima resistencia a lo largo del circuito. La fuente de energía, una batería, un generador que provee fuerzas electromotrices para impulsar el flujo de corriente, ¿no? Podemos ver en la gráfica, tenemos una batería y una resistencia que lo está representando como un foco, ¿no? Tenemos el flujo de vida eléctrica, ¿no? Un circuito simple, la fuente de energía empuja los electrones a través de los conductores, pasando por el interruptor y llegando a la carga, ¿no? El ciclo se completa cuando la corriente regresa a una fuente formando un lazo cerrado continuo, ¿no? Entonces, esas características. Tenemos tipos de circuitos, tenemos caminos paralelos y secuenciales, circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿no? Entonces, estamos haciendo la representación de un circuito en serie, tenemos una ruta única, ¿no? La corriente es la constante del voltaje, se divide entre los componentes, ¿no? Entonces, estás haciendo la representación de la corriente donde nos dice que es la constante, ¿no? Y en la parte de lo que es el paralelo, múltiples rutas, el voltaje es constante, la corriente se divide entre ramas, ¿no? Entonces, el circuito en paralelo y circuito en serie, ¿no? La descripción nos dice una sola ruta continua, la corriente es constante en todo el circuito, pero el voltaje se distribuye entre cada componente. Entonces, eso es lo que hemos visto, ¿no? Podemos sumar los voltajes, ¿no? La corriente va a ser
constante, ¿no? En la parte del paralelo, rutas múltiples independientes al voltaje, el voltaje es constante en cada rama, pero la cociente total se divide entre ellas, ¿no? Entonces, ya la constante es el voltaje, ¿no? Nosotros cuando hacemos la medición del voltaje, medimos en paralelo, ¿no? Entonces, usamos ese principio, ¿no? Tenemos las reglas del juego eléctrico. Bueno, aquí estamos viendo lo que es la ley de Ohm, la ley de nodos de Kirchhoff y la ley de mallas también de Kirchhoff, ¿no? O Kirchhoff, o como, como algunos lo denominan, ¿no? Aquí la ley de Ohm es igual al voltaje por la resistencia. A mayor voltaje, mayor cociente. Con la resistencia constante es la relación más fundamental de la electricidad. Y en la parte de la ley de nodos, la cociente que entra a un nodo es igual a la que sale, ¿no? La carga eléctrica no crea ni destruye, no crea ni se destruye, ¿no? Entonces, aquí está haciendo la representación y podemos ya ver lo que es la característica de la ley de nodos de Kirchhoff, ¿no? Entonces, podemos ver lo que es la ley de nodos de Kirchhoff. Lo que nos dice la sumatoria de las cocientes es igual a cero, ¿no? O como anteriormente nos decía. En este caso puede ser una cociente y una cociente y dos, una cociente y tres, y una cociente y cuatro, ¿no? Entonces, haciendo la sumatoria, todas las cocientes que entran son iguales a las cocientes que salen, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hacer una cociente y 1 más y 2 igual a la cociente y 3 más la cociente y 4, ¿no? O hacemos lo que es la sumatoria de todo. En este caso va a ser menos i3 menos i4 igual a 0, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice lo que es la ley de nodos de las cocientes, ¿no? La cociente que entra a un nodo es igual a la cociente que sale, ¿no? La carga eléctrica no se crea ni se destruye. Entonces, la ley de mallas de Kirchhoff, la suma algebraica de los voltajes en cualquier malla cerrada es igual a cero, ¿no? Garantizando la conversión de la energía. Entonces, tenemos la sumatoria de los voltajes, que va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener un voltaje V1, V2, V3 y V4. Entonces, tendríamos que ver el sentido de la cociente, ¿no?
Entonces, ver esas características y hacer la sumatoria, ¿no? Entonces, seguramente vamos a tener voltajes, voltaje 1 más voltaje 2 menos el voltaje 3 menos el voltaje 4 igual a 0, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a aplicar lo que es la ley de mallas de Kirchhoff. Tenemos lo que es la resistencia, la inductancia y la capacitancia, ¿no? Habíamos hablado en esta parte, habíamos hablado de lo que es en sí los estudios tarifarios, ¿no? Y una empresa distribuidora normalmente tiene validez de 4 años. Y bueno, a veces por esas características somos penalizados, ¿no? Somos por factor de carga y por factor de potencia. Nos están penalizando. Y a veces cuando nosotros somos consumidores grandes, las multas son elevadas, ¿no? Entonces, haciendo esas características y haciendo esos cálculos, nosotros podemos evitar, ¿no? En la penalización, o ese es nuestro trabajo, que no nos penalizan, ¿no? Entonces, normalmente a veces haciendo los cálculos decimos, no es por causa de nuestro factor de potencia, ¿no? Pero estamos siendo sancionados. Entonces, la responsabilidad prácticamente es a veces de nosotros. Y bueno, lo que hacemos es conectarlo, el banco de condensadores para absorber ese factor de potencia, ¿no? Ese factor de carga y que produce a la hora en donde hay picos o a la hora de arranque de los motores, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir un ejemplo característico de la parte de la capacitancia, ¿no? La resistencia, la inductancia. Son 3 grandes reguladores del circuito, cada uno controla el flujo de energía de una manera distinta. Tenemos la resistencia, restringe el flujo de corriente medida en ohmios, ¿no? Protege componentes sensibles, ¿sí? Lo hace. La inductancia almacena energía en un campo magnético. Las bobinas resisten cambios bruscos de corriente. Y en la parte de capacitancia tenemos almacena energía en un campo eléctrico. Los condensadores actúan como depósito de carga temporal, ¿no? Entonces esa es la característica de la resistencia, de la inductancia y de la capacitancia. Aquí tenemos lo que es serie, paralelo, ¿no? Cómo se distribuye la energía. Entonces, decimos una sola cadena es un componente, ¿no? Lo que normalmente ahora pasa, ¿no? En los focos de tipo LED, ¿no? Si un componente falla, todo el circuito se interrumpe, ¿no? Entonces las luces navideñas antiguas funcionaban así, ¿no? Y creo que en varios casos es verdadero, ¿no? Entonces yo sigo usando las luces navideñas y bueno, nos sorprendemos cuando ya no enciende, porque ya prácticamente hace esto, ¿no? Interrumpe, porque un foco puede estar quemado, ¿no? Y de la misma manera, como hemos dicho, de los focos LED, pasa eso, ¿no? Entonces, si lo destapamos y vemos que prácticamente está quemado,
eh, se podría hacer una resistencia o un foquito de LED e interrumpa, ¿no? Entonces, a veces cuando lo hacemos, lo soldamos o cuando hacemos la unión de, en este caso, hacemos la soldadura y ya cerramos el circuito y sigue funcionando los demás focos, ¿no? Entonces, eh, nosotros nos vamos a tropezar en eso, ¿no? A veces no tenemos material y tenemos que buscar alternativas para instalar cuando nos piden iluminación, ¿no? Tenemos en paralelo ramas independientes. Si un componente falla, los demás siguen funcionando, ¿no? Si están conectados los enchufes de tu hogar, ¿no? Entonces, eh, esa es la característica de lo que es la conexión en paralelo, ¿no? Ramas independientes, ¿no? Y nos dice si están conectados en los enchufes de tu hogar o los demás siguen, si uno es que falla, ¿no? Y tenemos lo que es las aplicaciones reales, donde bueno, estos son unos ejemplos. El futuro eléctrico, circuitos inteligentes y sostenibles. Bueno, un rol en la revolución. Comprender los circuitos eléctricos no es solo para ingenieros, es la alfabetización tecnológica del siglo XXI, ¿no? Clave para innovar en un mundo cada vez más conectado y sostenible, ¿no? Entonces, los circuitos del futuro serán más pequeños, rápidos e inteligentes, impulsando desde la IA hasta dispositivos implantables, ¿no? En las electromovilidades ya hay cargadores eh, inalámbricos, ¿no? Lo colocas tu dispositivo y ya se está conectando, digo, ya se está cargando, ¿no? Entonces, a esa tecnología estamos ya llegando actualmente, ¿no? Entonces, como les decía, en la parte de mantenimiento, nosotros implementando la base de datos, haciendo los registros diarios, mensuales, bueno, diarios, trimestrales, quincenales, mensuales, podemos armar lo que es nuestro dashboard, ¿no? Entonces, ya podemos restringir muchas, muchos trabajos, ¿no? Entonces, e incluso los reportes que nosotros hacemos ya puede ser digitalizado, así no utilizar y no gastar en el papel, ¿no? Entonces nosotros vamos con nuestro tablet, sacamos el reporte y mandamos al enlace, lo centraliza la IA y ya lo arma el dashboard, ¿no? Entonces nosotros ya no hacemos lo que es eh, desrecabar esos datos, ¿no? Porque se vuelve amplio, ¿no? Y a la hora de tener esos datos, a veces usamos paquetes que a veces tardan, ¿no? En la selección de los datos, ¿no? En seleccionar los datos. Bueno, tenemos el Excel para hacer eso, ¿no? Son ya más complejos, ¿no? Entonces ya lo clasificamos, lo programamos o almacenamos en una base de datos, ¿no? Pero implementando lo que es la inteligencia artificial, podemos ya seleccionar y armar automáticamente mi dashboard, ¿no? Y tener ya en una red para que todo el departamento lo tenga, ¿no? Entonces, si yo tengo el departamento a mi cargo, el departamento eléctrico, mando ese registro a la jefatura de planta, ¿no? O a la jefatura de área. Jefatura de área lo va a tener todos los datos reportados, ¿no? Entonces, el dashboard le dice
o me piden los datos diarios, yo lo tengo ya reportado, ¿no? En esas características nosotros ya tenemos que trabajar, o trabajamos o trabajan ya ustedes, ¿no? Estamos en la parte de los elementos del circuito eléctrico. Tenemos una introducción. En este capítulo se va a abordar el estudio de los elementos principales de los circuitos eléctricos. Para ello se considera fundamental conocer una serie de conceptos previos, los cuales se describen a continuación. Tenemos circuito eléctrico, intensidad de corriente, diferencia de potencial, ¿no? Entonces, tenemos el circuito eléctrico asociado de elementos, cada uno de los cuales modeliza un fenómeno físico real. Y en la parte de intensidad de corriente es la velocidad con la que con las cargas atraviesan una determinada sección, determinada por la expresión corriente igual a un delta K sobre un delta T, un diferencial de tiempo, ¿no? Un diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. Y a medida y la medida va a ser en amperios, ¿no? La diferencia de potencial, trabajo que es necesario realizar para mover una carga, ¿no? Entonces tenemos desde un punto A hasta un punto B, determinado por la expresión, un punto, el voltaje de punto A a punto B, ¿no? Un diferencial igual a una diferencial de campo por diferencial de R, ¿no? Y la medida va a ser en voltios, ¿no? Diferencial de radio, ¿no? Entonces, esa característica. Aquí creo que falta la integral, ¿no? Entonces, tenemos esas características de lo que son los elementos del circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico mixto? Es aquel que combina elementos conectados tanto en serie como en paralelo dentro del mismo circuito. Esta configuración es la más común en instalaciones reales y requiere aplicar los principios de ambos tipos de conexión para su análisis. ¿No? Tenemos la característica principal. En un circuito mixto encontrarás grupos de resistencia en paralelo conectados en serie con otras resistencias individuales o grupos paralelos. El objetivo principal es simplificar el circuito hasta tener una única resistencia equivalente, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos ejemplificar en una red equivalente, ¿no? Tenemos un sistema de generación, una base donde puede estar representada y tenemos un transformador, ¿no? Y donde podemos llegar a la carga. Entonces, seguramente vamos a tener una fuente de tensión que va a estar equivalente a una resistencia y representada en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos visto, esta parte, nosotros hacemos los cálculos correspondientes con respecto a eso, ¿no? Entonces, aplicamos esta característica, ¿no? Entonces nos dice el objetivo principal es simplificar el circuito hasta obtener una única resistencia equivalente. Entonces nosotros vamos a tener una resistencia equivalente en ese sentido, ¿no? ¿No? Entonces aquí vamos a tener un punto y otro punto, ¿no? Entonces
Esa es la resistencia equivalente. Tenemos tipos de circuitos mixtos. El circuito mixto puede clasificarse según su complejidad. Mixto simple es un grupo en paralelo o en serie con una o dos resistencias. Mixtos intermedios, varios grupos en paralelo conectados en serie. Mixtos complejos, combinaciones anidadas de serie y paralelo, ¿no? Que requieren múltiples pasos de simplificación. Entonces, en los tipos de circuitos tenemos, en circuitos mixtos tenemos mixtos simples, intermedios y los complejos, ¿no? Entonces, esa es la caracterización de los tipos de circuitos mixtos. Métodos de resolución de los circuitos mixtos. Seguimos con nuestros circuitos mixtos. Primero escuchamos algunas características con los ejercicios que hemos visto, ¿no? Pasos fundamentales para resolver circuitos mixtos. Tenemos el paso 1, identificar las conexiones, analizar el circuito y marcar claramente que las resistencias estén en serie y cuáles forman grupos en paralelo. Usa colores o números para identificar cada grupo. Paso 2, simplificar los grupos en paralelo, calcular la resistencia equivalente de cada grupo de resistencias en paralelo usando fórmulas, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Resistencia equivalente. En paralelo. Paso 3, de dibujar el circuito simplificado, sustituir cada grupo en paralelo por su resistencia equivalente. Ahora el circuito debe tener solo resistencia en serie, ¿no? Paso 4, sumar resistencias en serie, calcular la resistencia total sumando todas las resistencias originales y equivalentes. Paso 5, aplicar la ley de Ohm con la resistencia total y con el voltaje de la fuente, calcular la corriente total, ¿no? Usando ¿no? Entonces esa es la característica o de los métodos de solución de los circuitos mixtos. Resistencia equivalente en los circuitos mixtos. En los circuitos mixtos siempre tenemos que llegar a reducir todas las resistencias a una sola. A esta resistencia la llamaremos resistencia equivalente. El circuito y su valor es resistencia total del circuito. Para conseguir estos primeros, reducimos todos los grupos de la resistencia en paralelo a una sola. La equivalente de la rama, la resistencia en paralelo, después de hacer el circuito nos queda solo con resistencia en serie. ¿No? Calculamos el equivalente de estas últimas en serie sumando y ya tenemos la resistencia total. Si queremos saber la resistencia equivalente, ¿no? Según la resolución del ejemplo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos aquí un ejercicio, tenemos un circuito mixto resuelto, donde nos caracteriza y nos dice, ¿no? Donde podemos implementar pasos en parte de por pasos, ¿no? La característica podemos apreciar donde nos dice prácticamente el ejercicio, calcular la resistencia equivalente y el voltaje del circuito. Tenemos las resistencias en paralelo, ¿no? Y posteriormente en serie, ¿no? Tenemos una fuente de voltaje, una sola corriente que va a circular en el circuito, ¿no? Entonces, hacemos la resolución, tenemos las resistencias R1, R2 y R3 que están en paralelo y la resistencia R1, 2, 3 en serie con la resistencia R4, ¿no? Por lo tanto, la resistencia equivalente será a 1 sobre
estas resistencias, igual, ¿no? Tenemos ya esta caracterización y posteriormente haciendo el reemplazo vamos a tener el valor de 5/6, ¿no? Entonces vamos a tener ese valor de 1.2 ohmios, ¿no? Las cuales vamos a sumar para encontrar la resistencia equivalente más de 1.2 más R4, ¿no? Que va a ser igual a 3.2 ohms, ¿no? Entonces, Osvaldo, haciendo el reemplazo de lo que es la fórmula de Ohm, vamos a encontrar la cociente, ¿no? Tenemos un voltaje. Osvaldo, ¿podemos preguntar? Sí, adelante, adelante. Termino esto y preguntamos, por favor. Termino esto, ¿no? Entonces tengo la ley de Ohm. Una vez reducida el circuito, voy a reemplazar a lo que es la fórmula y para encontrar la cociente del circuito, ¿no? La cociente total del circuito. Tenemos un valor de 4 amperes. Entonces, adelante con la pregunta. Ya, yo tenía dos preguntitas. Pasa que quizás esto llevé en tercer, cuarto semestre de la universidad hace 30 años atrás, ¿no? Tengo Sí, una consultita. Hace rato en una diapositiva indicó que la resistencia también servía como protección. Y la otra pregunta es, ¿la resistencia total es lo mismo que la resistencia equivalente, ¿no? ¿O es diferente? Viendo ahí sus ejemplos, creo que es lo mismo, ¿no? Es mi duda sí, que tengo, ¿no? sí, solo la nomenclatura hace la descripción, ¿no? O la diferencia de eso. Entonces, depende a cómo nosotros lo llamemos, resistencia total o la resistencia equivalente, de cómo lo estemos enfocando, ¿no? Y, y, Es, y la primera pregunta no me queda claro, ¿no? O sea, si uno calcula qué valor de resistencia le va a colocar, tendría que tener otra resistencia de protección, o sea, físicamente, eso no me quedó claro. con respecto a que si la resistencia es la protección, dices, ¿verdad? Estoy mal. Sí, o tal vez entendí mal, ¿no? En una de las diapositivas indicó que la resistencia también sirve como protección. Como protección. Sí, eh, anteriormente les había dado un ejemplo, ¿no? Cuando se ha implementado los laboratorios en una ciudadela universitaria, haciendo omiso a los de implementar los cálculos eléctricos. Entonces lo que ha ocasionado es de que prácticamente al enchufar todo lo que es la capacidad de las computadoras, ha llegado a quemarse el conductor, ¿no? Entonces, en ese sentido lo tomamos la parte de protección, ¿no? Entonces, si tenemos un buen dimensionamiento con respecto al, al diámetro del cable, entonces sí vamos a estar prácticamente seguros, ¿no? Entonces, eso. Descansamos 10 minutos, por favor. Continuamos posteriormente.
Volviendo. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha. Ya, gracias. Entonces, estuvimos con algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejercicios, algunos ejemplos que hacíamos, algunos ejemplos, ¿no? Entonces, estamos en esta parte que es la parte del cálculo del circuito mixto. Podemos apreciar la figura, ¿no? Donde estamos ejemplificando lo que es el circuito mixto, ¿no? Tenemos un ejemplo, nos dice calcular la resistencia equivalente entre los puntos A y B en los circuitos de la figura. Podemos apreciar la figura. ¿No? Entonces, tenemos un punto A, punto B, y tenemos el circuito con características en paralelo y en serie, ¿no? Entonces, podemos apreciar la figura donde nos hace la descripción como una figura A. Paso a paso se ejecutan lo que son los cálculos de resistencia en paralelo. Primeramente vamos a tomar lo que es la resistencia equivalente entre A y C. Entonces tenemos estos puntos. Entonces, no es esto. Entonces, donde nos dicen que prácticamente va a tomar este punto, ¿no? Tenemos la resistencia equivalente entre A y C. Tenemos las resistencias en paralelo. Hallamos lo que son las tres resistencias, ¿no? De 2, 6 y 3. Entonces, implementamos lo que es la fórmula y nos decimos la resistencia equivalente va a ser a 1 sobre la resistencia, a 1 sobre la resistencia 6, a 1 sobre la resistencia 3, ¿no? Entonces, igual van a estar representadas entre la sumatoria de 3 más 1 más 2 sobre 6, igual a un ohmio, ¿no? Entonces, vamos a tener el equivalente de la resistencia a un ohmio. Entonces, pasando posteriormente a las resistencias equivalentes entre D y B, este punto y este punto, ¿no? Donde están representadas la resistencia R12, lo denominaremos en ese sentido. Y decimos, ¿no? 1 sobre 24 más 1 sobre 12. Entonces, haciendo la resolución, vamos a encontrar un equivalente de 3 sobre 24, ¿no? Haciendo la resolución, vamos a encontrar lo que es el valor de 8 ohms. Posteriormente, vamos a encontrar lo que es la resistencia equivalente de la trayectoria AC. ¿No? La resistencia AC y B, ¿no? Entonces tenemos esas resistencias, una resistencia equivalente y otra resistencia, la R5, que va a estar en serie, ¿no? Entonces hacemos la sumatoria de 1 más 5, ¿no? Entonces tenemos una resistencia de 6 ohmios, ¿no? Posteriormente pasamos a lo que es la resistencia o la trayectoria de A, D, B, ¿no? Los dos resistencias están en serie, ¿no? Entonces tenemos la resistencia que
es el equivalente de 8 más 4, ¿no? Entonces tenemos esa resistencia equivalente que va a ser igual a 12 en los puntos A, D y B, ¿no? Posteriormente tenemos la resistencia equivalente de la trayectoria A y B, que va a ser igual. Ya la representación del circuito ya es reducido, ¿no? Vamos a tener una resistencia equivalente en paralelo que va a ser igual 1 sobre R, que va a ser 1 sobre 6 más 1 sobre 12 igual a 3 sobre 12. Vamos a tener un valor de 4 ohmios. Y vamos a tener una resistencia equivalente entre los puntos A y B, que va a ser a 4 ohmios, ¿no? Entonces, estamos ejemplificando un cálculo del circuito mixto, las cuales están en paralelo y en serie, ¿no? Entonces, nuestra primera práctica va a ser la resolución de este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a dar como unos 5 a 6 ejercicios de las mismas características para su resolución. ¿Ya? Tenemos aquí otro ejercicio, las cuales también están representadas las resistencias con otra simbología, ¿no? Tenemos una fuente de tensión, tenemos una resistencia R1, R2 y R3, de la misma manera que esto está en paralelo y esto está en serie, ¿no? Con el R1 y el R2 o la resistencia equivalente de R2 con R3, ¿no? Él está simplificando el circuito de la misma manera, está haciendo encontrado lo que es la resistencia total o la resistencia equivalente, ¿no? Tenemos como primera resolución donde nos dice lo que es el R2 con el R3, ¿no? Haciendo algún artificio, hacemos y encontramos esta fórmula donde estamos reemplazando, ¿no?, los valores de 20 más 5, 25, 20 por 5 es 100, ¿no? Igual tenemos un valor de la resistencia de 2 y 3 que va a ser a 4 ohms, ¿no? Y posteriormente está haciendo la sumatoria de la resistencia de R1 más R2, 3, ¿no? Entonces estamos encontrando el valor de 6 ohmios, que va a ser la resistencia total, que está haciendo la representación del circuito equivalente, ¿no? Entonces, encontrando ese valor, nosotros podemos encontrar la cociente, ¿no?, que vamos a reemplazar a esta fórmula de la ley de Ohm, ¿no? El voltaje va a ser a la cociente por la resistencia, y como no tenemos la cociente, entonces vamos a despejar y va a ser voltaje sobre la resistencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, se está reemplazando el valor de el voltaje de 30 voltios sobre la resistencia que hemos encontrado, ¿no?, de 6 ohms. Tenemos un valor de 5 amperios. Entonces, para desfragmentarlo, podemos encontrar también las cocientes I2 y 3, ¿no? Entonces, como es un solo circuito, va a ser el mismo circuito que va a recoger, ¿no? Entonces tenemos esta caracterización, ¿no?, a la que vamos a reemplazar. Tenemos o decimos que la cociente 1 que va a circular es 5 amperios, y dentro del circuito también va a ser 5 amperios, ¿no?, de lo que va a circular, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos haciendo la resolución del ejemplo.
Tenemos un valor de 5 amperios. Tenemos un voltaje 1, ¿no? Donde estamos haciendo bueno, seguramente aquí va a ir el voltaje 1 que puede ser representado en esta resistencia, ¿no? Entonces decimos que el voltaje 1 va a ser igual a la cociente 1 por la resistencia 1. Tenemos de 20 ohmios, tenemos de 5 amperios que va a circular en esa resistencia y reemplazamos y tenemos el valor de B1 que va a ser a 10 voltios, ¿no? Y tenemos la cociente I2 de 2 y 3. Tenemos este voltaje que va a circular en esta resistencia. Tenemos un valor de 20 voltios, ¿no? 5 por 4, 4 ohmios y la cociente de 5, ¿no? Entonces vamos a tener el valor de 20 ohmios. Y de la misma manera, el voltaje que va a ser igual a 20 voltios va a ser lo mismo para voltaje B2 y voltaje B3, ¿no? Entonces, estamos viendo la resolución, ¿no? Entonces, al final, estamos haciendo la comparación o la comprobación de la cociente 2,3, que va a ser igual a la cociente 2 más 3, ¿no? Tenemos una cociente 1 más 4, va a ser igual a 5, ¿no? Entonces, estamos verificando. Entonces, tenemos aquí se podría decir, estamos verificando los valores para encontrar este valor, ¿no? Y rectificar el valor que hemos sacado, ¿no? Entonces, estamos haciendo la resolución, estamos haciendo prácticamente lo que son la ley de Kirchhoff, la ley de cocientes, ¿no? Entonces, estamos ejemplificando en este ejercicio. ¿No? Entonces, seguimos hablando de lo que es la resistencia equivalente. Si tenemos varias resistencias en un circuito eléctrico, la resistencia equivalente sería una sola resistencia que podría sustituir a todas las resistencias del circuito para simplificarlo, ¿no? Pero el valor de esa resistencia eléctrica equivalente para que sea la equivalente, ¿no? Una resistencia eléctrica equivalente para que sea la resistencia, la equivalente. Perdón, nuevamente lo voy a leer. El valor de esa resistencia eléctrica equivale para que sea la equivalente, ¿no? Valga la redundancia, tiene que ser tal que las tensiones, las intensidades y las resistencias totales del circuito sean las mismas que del circuito original con todas las resistencias originales, ¿no? Entonces, prácticamente estamos haciendo la descripción de qué es la resistencia equivalente. Podemos apreciarlo, tenemos aquí la figura, ¿no? Son las condiciones para que realmente sean equivalentes. Tenemos una resistencia R1 que está en serie con la resistencia D, ¿no? Entonces la resistencia equivalente va a ser prácticamente en este punto A y B, va a ser de 10 ohmios, ¿no? Tenemos un valor de 6 más 4, 10 ohmios, ¿no? Bueno, la resistencia equivalente simplemente es una sola resistencia que sustituye a todas a otras para facilitarnos los cálculos en los circuitos. En definitiva, es un artificio matemático por el medio del cual se consigue estudiar el comportamiento del circuito mediante otras sencillos, ¿no? Con una sola resistencia, ¿no? Entonces, esa es la característica.
esto ya lo hemos visto, creo, pero nuevamente, ¿no? El circuito equivalente hecho, así hecho no es igual que el original, pero sí serán iguales, ¿no? Las tensiones totales, las intensidades totales y los supuestos a la resistencia total del circuito, que será la equivalente. Por ejemplo, en un circuito con varias resistencias, si calculamos la resistencia total del circuito, esa sería la resistencia equivalente, ¿no? Es decir, equivale a todas las resistencias del circuito. Pero antes de seguir hablando de lo que es la resistencia equivalente en serie, bueno, vamos a ver un circuito con dos o más resistencias en serie equivalente a otra con una sola resistencia, cuyo valor es la suma de todas las resistencias en serie y que se llama resistencia total equivalente. Según lo dicho, para calcular la resistencia equivalente de dos o más resistencias en serie, solo hay que sumar el valor de cada una de las resistencias, ¿no? Y de la misma manera tenemos la representación, tenemos una fuente de tensión, tenemos las resistencias, ¿no? Y que están en serie. Entonces, haciendo la suma de las resistencias, tenemos una resistencia equivalente de 30 ohms, ¿no? Como ves, tenemos tres resistencias en serie, hacemos el cálculo y haciendo la simplificación, ¿no? Entonces tenemos el valor de 30 ohms. La tensión seguirá siendo de 6 voltios de la pila, ¿no? Entonces se mantiene el voltaje. La equivalente será la resistencia total del circuito y calculamos la intensidad total del circuito, ¿no? Sería la misma en el primer circuito que en el circuito de la derecha, ¿no? Está haciendo la descripción del anterior circuito. ¿No? Entonces, hemos visto algunos ejemplos, unos ejemplos sencillos, como siempre decían, ¿no? El docente resuelve los más fáciles y posteriormente nosotros tenemos que resolver los más difíciles, ¿no? Pero entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes lo practiquen. También a que lo puedan resolver con estas características de los ejemplos que hemos visto. Ya en la anterior, ayer habíamos visto ejemplos, habíamos utilizado lo que son los laboratorios virtuales, ¿no? Entonces podemos verlo y ejemplificarlo, ¿no? Pero les voy a pedir un favor, por favor, tengo una reunión. Vamos a quedar aquí y estaríamos continuando el lunes de la próxima semana. Ya en esta semana voy a sacar la primera tarea, que son una resolución de este tipo de circuitos y algunas preguntas de teoría. Entonces eso lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo hagan como primera práctica. Ya tengo una pequeña reunión, por favor van a disculpar. Estaríamos continuando la próxima semana y vamos a llamar lista, por favor. Boris Cosales Flores.
Luis Antonio Choque Flores. Eddie Sergio Quispe. Presente, Luis Antonio Choque Flores. Ya, gracias. Eddie Sergio Quispe. Víctor Calizaya Caguana. Díbar Campos Rocha. Presente. Richard Mamani Laura. Presente. Jonathan Valdezama Vargas. Presente, Inge. Ya, gracias. Pastor Lino Cayo. Presente. Ya, gracias. Peter Fernández. Buenas noches, presente. Gracias. Mi nombre está mal escrito, se escribe Peter por si acaso. Sí, ya lo tengo en la lista, lo voy a actualizar. Ya, gracias. Ya, de nada. Roger Edson Bellot Cuentas. Andrés Velázquez Céspedes. Presente, Inge. Gracias. Lourdes Mamani. Presente. Gracias. Wilson Félix Mamani Condori. Presente. Ya, gracias. Ever del Castillo Marín. Presente, ingeniero. Jason Dávila Calvimontes. Presente. Wilson Beizaga Balta. Presente, Inge. Presente. Ya. Alguien que no les haya llamado fue Víctor Calizaya, Eddie Sergio, Boris Cosales. Buenas noches, Inge. Disculparme porque no he podido asistir. Ahorita recién estoy logrando conectarme. Estaba con algunos temitas urgentes, pendientes. ¿Sin su nombre? Pero no es Eddie Sergio Quispe. Ya. Pero no es necesario, Inge. Ya. Le he faltado hoy día. Así, mira, ya he estado terminando la clase. Sí, tengo una pequeño inconveniente del trabajo, entonces. Por favor, a disculpar. Vamos a continuar y reponer la próxima clase. Como les he dicho, voy a sacar algunos ejercicios para que la próxima semana estemos con los laboratorios virtuales. Entonces, muy buenas noches. Tengan un descanso reparador y nos estaríamos viendo el lunes de la próxima semana. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias. Buenas Hasta noches. luego. Gracias, Inge. Hasta luego.